Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Macarena Gómez Sabio, yo soy abogada y escribana, me desempeño en el área legal de RE/MAX Boulevard. Mi función es poder acompañarte en el estudio de la documentación, la recepción de los mismos, la redacción de instrumentos. Mi objetivo es acompañarte en todo el proceso a los fines de que puedas concretar la operación de la manera más efectiva. El objetivo de este video en particular es poder darte las herramientas a través de nociones básicas e introductorias de que cuando tengas que tener una conversación con el cliente, de saber qué preguntar, qué documentación es importante, qué documentación es suficiente a los fines de poder transferir, de vender, de comprar. Vamos a arrancar con el elemento esencial en la operación, que es el cliente. En el Código Civil y Comercial está regulada la persona humana, a diferencia de la persona de existencia ideal, que somos nosotros, de carne y hueso. Digamos, ¿qué elementos hay que tener en cuenta cuando voy a hablar con alguien? La persona cuenta con capacidad. Es importante determinar que la persona sea efectivamente capaz. La capacidad es la regla en nuestro código. Es decir, que si hubiera alguna causal de limitación a la capacidad o de incapacidad, esta tiene que estar contenida en una resolución, es decir, en una sentencia, o bien determinada legalmente, como por ejemplo en el caso de la minoría de edad. En nuestro sistema, la mayoría de edad se alcanza a los 18 años. Para este tipo de circunstancia, es decir, si quien tuviera que disponer, comprar o vender fuera una persona menor de edad y que su falta de capacidad derivara de esta circunstancia, sus representantes legales, por ejemplo, son los tutores. Entonces, este caso nos debería llamar la atención y tenemos que saber que deberíamos pedir la acreditación de ese vínculo, como sería un acta de nacimiento. En el caso que tengamos otras circunstancias, como por ejemplo una limitación a la capacidad o una incapacidad absoluta, vamos a necesitar documentación respaldatoria de ello. Por ejemplo, si fuera una limitación a la capacidad contenida en una sentencia, esta misma nos va a designar un apoyo, siempre teniendo en cuenta que nuestro sistema jurídico tiende a promover la autonomía de la persona. Entonces, esa documentación sería la que tendríamos que solicitar a la parte. En el caso de que la incapacidad fuera absoluta, porque por ejemplo la persona no puede valerse de sí misma, entonces lo que vamos a necesitar es una sentencia de curatela. Entonces, como dijimos, la regla es la capacidad. La excepción está dada por la incapacidad que se puede suplir, si fueran menores de edad por sus tutores, en caso de limitación a la capacidad por un apoyo y en caso de incapacidad absoluta por los curadores. Otro de los elementos a tener en cuenta de la persona física, que es un dato no menor y que hay que indagar porque tiene grandes efectos, es el estado civil. El estado civil, como sabemos, tenemos soltero, viudo, divorciado o casado. Nuestro régimen pacta como regla el sistema de ganancialidad de los bienes, es decir, que cualquier bien que ingrese al patrimonio de cualquiera de los cónyuges se presume que es ganancial, o sea que corresponde a las dos partes en la misma proporción desde el momento mismo del matrimonio. ¿Qué pasa con los bienes gananciales? Nuestro código nos marca de que pueden ser administrados y van a ser objeto de disposición del titular de esos bienes, pero que si son gananciales van a necesitar el asentimiento del otro cónyuge. El asentimiento es como prestar la conformidad a ese acto de disposición porque se estaría afectando también el patrimonio del otro cónyuge. Esto es muy importante determinar, ya que el momento en que ingresa ese inmueble al patrimonio de las partes, es decir, su origen, es el que marca el carácter de propio o ganancial. Sin embargo, hay excepciones a esto, que son los bienes propios que corresponden a las partes, a los cónyuges, que puede ser, por ejemplo, los que ya tenían a la hora de entrar al matrimonio. La reinversión, por ejemplo, de bienes propios, también van a seguir siendo un bien propio, por más que ingrese al patrimonio con posterioridad al matrimonio, o los bienes recibidos por cualquiera de los cónyuges en virtud de donaciones, legados. En este caso, el bien puede ser dispuesto al 100% por el cónyuge titular sin necesitar el asentimiento del otro. ¿Por qué es tan importante esto? Porque en el caso de que un cónyuge, por ejemplo, disponga del inmueble sin el asentimiento del otro, el acto es nulo o anulable. Entonces, los efectos pueden ser absolutamente perjudiciales para la persona que está adquiriendo porque no tendría un título perfecto, por así decirlo. Pasando en limpio, entonces, el régimen de ganancialidad no es el único. Tenemos dos, el régimen de separación de bienes o el régimen de comunidad de los bienes.
Nuestro sistema establece que si las partes no realizan ningún pacto en contrario, se presume, es decir, directamente ingresan al régimen de ganancialidad. A la hora de recibir documentación es importante determinar el estado civil de la parte porque podríamos estar afectando al acto jurídico en sí. Es importante saber si entonces firma solo el vendedor, firma vendedor y cónyuge. Es importante también a los fines de determinar si el estado civil es viudo, si la propiedad correspondía al titular solamente o bien era ganancial. En ese caso la documentación va a ser un poco más extensa. Solamente a los fines de mencionar para que lo tengan en cuenta y les sirva como herramienta, la persona puede actuar por sí misma y también por medio de representantes. Hay 3 tipos de representación, lo vamos a hablar solamente muy rápido, lo voy a mencionar. Puede ser voluntaria, orgánica o legal. La legal es, por ejemplo, la que les comentaba en relación a la capacidad, que el Código Civil nos marca que los padres son los representantes legales naturales de sus hijos. La orgánica es, por ejemplo, la que va a surgir de estatutos, como en las personas jurídicas, que ahora les voy a mencionar. Y la otra, que es la que nosotros normalmente vemos y tenemos que tener en cuenta, es la voluntaria. La voluntaria es cuando una persona física decide que otra persona pueda actuar en su nombre. Es totalmente válido, la formalidad que se le va a dar a este instrumento va a depender del acto para el cual lo esté autorizando. Y siempre tener en cuenta que los límites de la representación va a estar dada en el instrumento que lo otorga y por otro lado, yo puedo otorgar poder solamente para lo que yo puedo hacer. Por ejemplo, me traen un poder y la persona que otorgó el poder lo hizo hace 5 años y hoy tiene algún tipo de discapacidad, lamentablemente no se podría avanzar con ese poder porque nadie puede apoderar a otra persona por actos que no podría ejercer por sí mismo. Los poderes más comunes que vemos nosotros son los poderes especiales de disposición o poderes amplios de administración y disposición. Al tratarse de bienes inmuebles, deben estar contenidos en escrituras públicas. Entonces, cuando viene una persona, me presenta un poder para poder hacer algún determinado acto en representación de otro, lo importante es ver el instrumento, leerlo. Dentro de ese mismo instrumento van a estar contenidos todos los alcances del apoderamiento. Entonces, si el instrumento no me dice que puedo hacer tal cosa, evidentemente no lo puedo hacer. Pero no hay ninguna duda en relación a qué se puede o qué no se puede, simplemente es agarrar el instrumento y ver si se dieron esas facultades en particular o no. El final de la existencia de la persona física se da con la muerte. A partir de este momento mismo de la muerte, los herederos pasan a estar en posesión de los bienes del causante, de esta persona que ha fallecido. Si bien esto lo marca el código, nosotros como intermediarios necesitamos que los herederos nos acrediten su situación de tal. Esto se hace, al menos en esta provincia, a través de un proceso judicial que es tendiente a la obtención de la declaratoria de herederos. El auto, o sea, la resolución que contiene esta declaración se llama auto o auto interlocutorio. Acá es donde el juez, luego de haber comprobado los vínculos, haber publicado edictos a los fines de que si hay un tercero que se cree con derecho en la sucesión se acerque, publica y nos dice: declárese únicos y universales herederos del causante fulano de tal a su cónyuge, sus hijos, sus padres. Eso dependerá de quiénes sean efectivamente los herederos. La resolución de la declaratoria de herederos, valga la redundancia, es un acto declarativo. Es muy común que se nos presenten casos en donde los titulares han fallecido y ahí es donde, además de pedir la declaratoria de herederos, lo que vamos a solicitar al juez es que nos habilite a la transferencia por tracto abreviado. Haciendo un pantallazo general, nuestro sistema es registral. ¿Qué significa? Que en el transcurso de las transferencias que se hagan tiene que haber un perfecto encadenamiento entre la persona A B, de B a C. Entonces, lo que implica el tracto abreviado es evitar esa doble inscripción que significaría que cuando el titular dominial fallece, que se traslade este bien y se inscriba a favor de sus herederos y que luego los herederos, si quieren disponer y vender, lo inscriban a nombre del comprador. Entonces, cuando los herederos tienen resuelto de que esa propiedad que dejó su familiar o el causante en particular no quieren que quede para ellos, lo que se hace es solicitar al juez el tracto abreviado y esto permite que pase directamente de nombre del causante
es decir, el titular, a nombre del comprador, evitando esa doble inscripción innecesaria. A los fines de habilitar el tracto abreviado, el juez lo único que verifica es la titularidad, que efectivamente ese inmueble esté inscrito a nombre del causante, que los herederos, para solicitarlo, ojo, esto también tienen que ser todos mayores, capaces y estar de acuerdo. Si hay alguno que no está de acuerdo, entonces el tracto abreviado no se puede pedir y tendrá que hacerse otro tipo de adjudicación dentro del expediente o negociarlo entre ellos, pero no van a poder disponer si todos los herederos no son mayores, capaces y están de acuerdo. Entonces, una vez que se dan estos requisitos, las partes acercan este pedido al juez, le acompañan la escritura o el título que tengan, se piden los informes, el juez va a corroborar que estén abonadas las tasas, eso también lo vamos a ver después, cuántos son los porcentajes, que los honorarios del abogado estén abonados. Cumplidos estos requisitos, queda listo para expedirse el tracto abreviado y con esto ya pueden ir directo a escritura pública, la que contenga la compra-venta a realizarse por ante el escribano público. Al principio habíamos hablado de la persona física, ahora me voy a centrar un poco en la persona jurídica, que por oposición se define como una persona de existencia ideal, es decir, que no es tangible, y que el código nos dice que es aquel ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y a los fines de su creación. La existencia de la sociedad o de la persona jurídica, hay distintos tipos de personas jurídicas, pueden ser públicas, privadas, sociedades comerciales o sociedades civiles. Esto, en cada caso en particular, nos vamos a sentar a ver porque las leyes especiales o el código determinan cuáles son los órganos fundamentales de cada tipo de sociedad. Pero en términos generales tienen que saber que todas las personas jurídicas comienzan su existencia desde la Constitución. Es decir, que hay un instrumento constitutivo que marca el nacimiento de su vida y este instrumento va a contener todas las reglas de actuación de la sociedad y lo más importante que es la determinación del objeto, que como surge en el concepto que di al principio cuando empezamos a hablar de persona jurídica, el objeto va a marcar la vida y la orientación de la sociedad. Entonces, nosotros, desde este lado, ¿qué nos interesa de una persona jurídica? Principalmente yo le tengo que pedir al cliente, primero, que me acredite la existencia de la sociedad y su inscripción en el registro público o en IPJ. Y, por otro lado, que me acredite la representación que invoca. Es decir, supongamos, viene que quiere vender una SRL. Bueno, una SRL tiene un socio gerente que es el que puede realizar los actos de representación de esta sociedad, entonces yo le voy a tener que pedir el estatuto, es decir, el instrumento constitutivo, la constancia de inscripción en el registro y que quizás de ese instrumento o de un poder surja de que él tiene facultades suficientes para actuar en nombre y representación de esa empresa. Es importante también tener en cuenta el objeto que va a surgir de este instrumento constitutivo porque, por ejemplo, si tenemos una sociedad que se dedica a la distribución y comercialización de pintura y de golpe viene a querer vender una propiedad, naturalmente vamos a pensar que es un acto extraño el objeto social, entonces los recaudos que hay que tomar son otros. Haciendo un paréntesis entre esto que decía que es persona física y persona jurídica, tenemos el fideicomiso. El fideicomiso, como para que sepan, no es una persona jurídica, no es una persona física, si bien es un contrato que está formado por personas físicas. Lo importante de esto es saber que se crea un patrimonio de afectación distinto al de todas las partes que lo componen, pero no alcanza la categoría ni de persona jurídica ni es simplemente una persona física. Los contratos de fideicomiso son muy comunes actualmente y en general se utiliza mucho el contrato de adhesión al fideicomiso, que cuando una de las partes ingresa y se lo designa como beneficiario después de alguna unidad. Ahora nos vamos a centrar en lo que es el objeto y la forma con lo que tratamos constantemente. El objeto de nuestro negocio son los derechos reales. Los derechos reales es el poder de una persona directamente con la cosa, a diferencia de los derechos personales, en donde por ejemplo es un contrato particular, en donde mi derecho surge de poder ejecutarlo contra otra persona o otra persona tiene la obligación a favor mío. El objeto de nuestro negocio son los inmuebles. El inmueble, para que tengamos en cuenta, según nuestro sistema jurídico, es el suelo. En todos los instrumentos que lo contienen,
no vamos a encontrar descripciones de lo que tenemos arriba, lo que se le denomina inmueble por accesión, sino solamente el suelo y las medidas del suelo, que es lo que se transfiere. Lo que va arriba, por supuesto que también se transfiere, pero no va a estar contenido en detalle ni los metros ni las superficies en los instrumentos de transferencia. Nuestro Código Civil nos marca la libertad de forma a los fines de contratar, salvo para casos específicos, y acá es donde entran los bienes inmuebles. Según el Código, los inmuebles, la transmisión, creación de derechos reales sobre inmuebles debe ser hecha por escritura pública. Otro punto a tener en cuenta, que la escritura pública es el elemento matriz, nos dice, que consta en el protocolo de un escribano y que puede contener uno o más actos jurídicos. Es decir, que dentro de una escritura podemos encontrar otros actos jurídicos que no necesariamente tengan que ver con la transmisión del inmueble. ¿A dónde voy? A que si la gente me dice tengo escritura, bueno, hay que ver qué tiene la escritura, cuál es el contenido de esa escritura, que no necesariamente significa que esté en condiciones para transferir dominios, es decir, hacer una compra-venta y vender tal propiedad. Recomiendo siempre pedir el instrumento, leerlo completo, porque incluso puede tener otras condiciones que tengamos que tener en cuenta a la hora de hacer una transferencia. Es decir, no nos quedemos con el hay escritura pública, porque dentro de esa escritura pública podemos tener otros elementos que sean fundamentales a los fines de hacer la operación. Uno de los elementos fundamentales de que se tenga que hacer la transmisión de estos derechos reales sobre inmueble por escritura pública es la matricidad. La matricidad significa que la escritura original siempre va a estar en poder del escribano o posteriormente en el archivo de protocolos. Y lo que el escribano expide o el archivo de protocolo expide son testimonios, que es lo que la gente va a tener para exhibir y acreditar su titularidad. Pero en caso de extravío, de pérdida o de robo, la gente puede solicitar un segundo testimonio, su inscripción, y estar habilitado para transferir. Una de las características fundamentales de que esta transferencia se haga por escritura pública es su matricidad, que significa que siempre el original va a estar en poder del escribano o del archivo de la provincia. Lo que se expide y se le entrega a las partes como título de propiedad es lo que se denomina primer testimonio. El primer testimonio es la copia literal de lo que se firmó en la escritura pública, que eso se va a inscribir en el registro y sirve, como dije, como título de propiedad. Entonces, cuando las personas argumentan que tienen la escritura, lo que nos exhiben en realidad es un testimonio de esa escritura. El testimonio va a tener que estar inscripto y nosotros nos podemos quedar tranquilos que en el caso de que se pierde, se lo roben o lo que sea, siempre se va a poder pedir un segundo testimonio, porque como dije, el original siempre queda o en manos del escribano o en el archivo de la provincia. Como dije al principio, en realidad nos rige la libertad de forma, salvo en casos específicos como ser la transferencia de bienes inmuebles. Entonces, ¿qué pasa con el boleto de compra-venta, que suele ser muy común y lo vemos constantemente? En realidad es un instrumento que no cumple con la forma prevista por la ley, entonces lo que nos dice el código es que va a valer como la obligación de cumplir con esa forma. Entonces, la transferencia hecha por un boleto de compra-venta no significa ni más ni menos que la obligación de escriturar entre las partes. Hay que tener cuidado en este caso en particular, por ejemplo, el boleto de compra-venta es un elemento muy utilizado, pero siempre hay que saber que hay que aspirar a realizar la escritura pública. Entonces, si una persona argumenta que tiene una propiedad en virtud de un boleto de compra-venta, no hay que quedarnos solo con eso, sino que hay que indagar qué está pasando con el titular registral, por qué no estamos llegando a la escritura, para poder asegurar de esta manera al adquirente que en un futuro no muy lejano va a poder firmar su escritura traslativa de dominio, o en el caso de que no, y quisiera adquirir igual, que estas circunstancias estén en su conocimiento. Los boletos de compra-venta, como dijimos, son muy utilizados y son instrumentos intermedios que siempre tienen que tender a terminar una escritura pública, y en el caso de que nuestro vendedor argumente que tiene un boleto de compra-venta, el instrumento suficiente a los fines de transferir esos derechos es una cesión de derechos derivados de ese boleto de compra-venta. En donde, ¿qué hacemos? Colocamos al nuevo adquirente en la misma posición contractual que tenía yo como vendedor en ese instrumento. Si una persona argumentara ser titular de una propiedad en virtud de derechos que surjan de un boleto de compra-venta y quisiera disponer de eso, el instrumento necesario sería una cesión de derechos
emergentes de ese boleto de compraventa, en donde colocaríamos a la parte adquirente, denominada cesionaria, en el mismo lugar que tenía el comprador en ese boleto de compraventa. En este tipo de instrumentos privados, cuando se van a ceder, es importante contar con el elemento original, que es el boleto de compraventa, con todas las previsiones de la ley. Por ejemplo, tiene que tener el impuesto de sellos pago, firma certificada, y leer el contenido también, porque lo que se cede, como dije, es la posición contractual que tenía ese comprador en el boleto de compraventa. Entonces, por ejemplo, si hubiera un saldo de precio, el adquirente nuevo se estaría haciendo cargo de ese saldo de precio. No es un dato menor. Y en términos generales, para que tengan en cuenta, todos los instrumentos, incluso privados o escrituras, no tienen grandes términos sacramentales. Todo lo que dice es por algo. Entonces, recomiendo constantemente leer los instrumentos, ya sea públicos o privados, porque el contenido puede ser tan variado como la operación en sí misma. En realidad, la ley lo que le marca al escribano, por ejemplo, que tiene que tener a la vista a los fines de autorizar una escritura, por ejemplo, de compraventa, que es lo que más vemos, es título inscripto a la vista. La escritura es uno de los títulos o una de las formas que puede tener esos títulos, pero además puede estar contenido en una sentencia o en una ley. O sea, no solamente la escritura es la que va a contener el título de propiedad, también puede estar en una sentencia o en una ley. La ley, por ejemplo, en los casos de expropiación, y en una sentencia, por ejemplo, si se hubiera dado una adjudicación en el marco de un sucesorio o un juicio de divorcio, por ejemplo. Tratemos de hablar con las palabras adecuadas y poder decir, bueno, sugiero que me facilite el título, no solamente la escritura. Lo más común es que veamos escrituras, pero a veces ese título tiene la forma de sentencia o de ley. Entonces, lo importante es leerlo, tenerlo a la vista y que esto esté inscripto, que conste en el registro de la propiedad. Nosotras, como parte del staff, podemos estar a su disposición a los fines de pedir informes, por ejemplo, en el registro de la propiedad. El número que se le da en el registro de la propiedad a ese inmueble se llama número de matrícula actualmente. Había un sistema anterior en donde eran folios cronológicos de dominio, eso lo vamos a ver en cada caso en particular, no hay necesidad ahora de hacer referencia a eso, pero que sepan que existe. Entonces, una vez que pidamos ese tipo de informes, que lo podemos pedir siempre que lo necesitemos, vamos a poder ver el reflejo que tiene ese inmueble dentro del registro de la propiedad, es decir, quién es el titular, en qué porcentaje, cuál es la escritura por la cual esa persona adquirió. Vamos a saber si hay gravámenes o no, por ejemplo, puede haber un embargo y algo vamos a tener que hacer con ese embargo. Hay una columna en esa matrícula que nos va a marcar si esa propiedad tiene alguna afectación, algún gravamen o no. Eso es importante, siempre vamos a estar ahí, lo podemos pedir y hay que analizar cada caso en particular a los fines de solucionarlo, ¿no? Siempre vamos a atender a que el negocio se realice y cualquier cosa que pueda surgir en el medio, vamos a tratar de encontrar los mecanismos legales a los fines de lograr realizar la transferencia que queremos hacer. El objetivo principal en realidad de este video es que tengan un pantallazo a los fines de poder conversar con la gente y saber qué elementos tengo que tener en cuenta, qué documentación solicitar. Pero cada operación es particular, por lo tanto recomiendo que leamos los instrumentos, que consultemos las dudas, que podamos pedir los informes. En la oficina se encuentra a su disposición los documentos realizados, por ejemplo, la autorización de venta, las ofertas de compra, es decir, las reservas. Todo esto está perfectamente pensado como herramienta para ustedes a los fines de que podamos concretar las operaciones que se propongan. No duden en acercarse entonces para que analicemos, estudiemos todas las situaciones particulares que se les vayan planteando. Con Marian vamos a estar en el segundo piso, siempre a su disposición. Muchas gracias por su tiempo.